Videos de la Miss Mariana que sube a YouTube. Sí. Están muy padres, ¿no? Esa Miss. Y hasta pone música de Beethoven. O sea, ¿estás diciendo que yo no? Oye, ¿por qué traes? No, pues es que A ver, todavía chicos. no vemos sus videos. Rápidamente, ya lo van a ver. Vamos a hacerlo el yuyo del Cívica y Ética. Que sea una actividad, ver el video, profe. Muy Muy bien. para que Va. 20%. ya, silencio, por Ponen favor. un like. Bueno, Esto vamos nervioso. a comenzar. Esta es una parte fundamental de nuestra materia. Quiero que comprendan lo mejor que se pueda, si es posible, lo que es moral y ética, la similitud y la diferencia. Por eso es una parte fundamental esta clase. Y quiero que pongan mucha atención. También hay una presentación PowerPoint que ustedes van a mirar. Fíjense bien. Vamos a empezar con esto. Ustedes ya saben lo que significa moral y lo que significa ética, ¿cierto? Sí, yo creo que todo. Fíjense bien, moral viene de la palabra latín que se llama mos. Latín, mos. Y ética viene del griego ethos. Perfecto. Que significa. Eso fue pregunta de examen, que significa qué. Que no veo que todos reprobamos. Que no reprobaron, perdónenme, no me acordaba. Ay, nos vemos en el lado. Ambas cosas significan, tanto mos como ethos, significa carácter, significa costumbre, significa hábito, ¿sí? Tienen raíces diferentes, latín y griego, sin embargo significan lo mismo. Por eso es que muchas veces estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Entonces, esto significa carácter, hábito o hábitos, significa costumbres, ¿sí? Por eso es que muchas veces parece que estamos hablando de lo mismo. Todos, se dice, todos tenemos una moral porque todos tenemos un carácter, tenemos hábitos y costumbres. No podemos no tenerlo, ¿sí? Es la manera en que todos crecemos, con ciertos hábitos, con ciertas costumbres. Estos hábitos o estas costumbres pueden sacar lo mejor de nosotros o no, ¿sí? Como quiera que sea, ¿sí? Lo importante es que todos tenemos hábitos y costumbres. Ahora bien, cuando hablamos de carácter, es importante enfocar la parte psicológica de esto, porque la personalidad, cuando hablamos de personalidad, ¿saben o han escuchado acerca de la personalidad? ¿Qué es lo que les viene en mente cuando escuchan personalidad? El conjunto de actitudes, de valores, de pensamientos que tiene cada persona. Bueno, son individuales. Perfecto, está bien. ¿Qué más? Personalidad. Persona. Persona, que viene de persona, que viene Como tú eres. como tú eres. La Perfecto. identidad, ¿no? Una identidad, muy bien, como tú eres es de una persona, es lo que nos representa, es una identidad. La personalidad, muchachos, es la suma de lo que se llama temperamento más carácter y nos da la personalidad. El temperamento, rápidamente, temperamento se dice que es, ¿sí?, con lo que uno nace, ¿sí?, con lo que uno nace. Entonces, con esto se nace. Se dice también que no cambia y que es la parte que uno hereda. Hereda de la mezcla de sangre, hereda del ADN, hereda una serie de cosas también que vienen de papá y de mamá. Y cuando hablamos de carácter, ¿sí?, que aquí lo estamos juntando con esto, carácter. Cuando estamos hablando de carácter, es la parte, si esta es la parte con la que se nace, esta será la parte que uno Forma. aprende. 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 Es una parte aprendida. ¿Dónde aprendemos y vamos desarrollando el carácter primeramente? En la escuela. En la familia. En la familia. Familia, escuela, sociedad, amigos,
etcétera, ¿sí? El carácter lo vamos aprendiendo y es esa serie de hábitos, costumbres, formas de ser, formas de ver la vida, etcétera. Muy importante, formas en que vamos decidiendo, porque en la familia, en la escuela, en la sociedad, amigos, siempre vamos a ver lo que es aceptado para el grupo y lo que no es aceptado para el grupo, ¿sí? Si yo vivo en una familia en donde tenemos carnicerías, entonces ahí van a haber ciertos valores de lo que está bien, el comercio, el negocio, los animales, etcétera. Ahora, si yo nazco en una familia, ¿sí?, que mi papá es de Greenpeace, mi mamá es maestra de ecología, etcétera, etcétera, y somos vegetarianos, pues estamos hablando también de una estructura distinta, ¿sí?, de hábitos, costumbres y de decisiones. No es mejor una que otra, simplemente son distintas, ¿vale? Y así vamos también desarrollando el carácter. Esto, a diferencia de que esto no cambia, este sí cambia, ¿sí? Y esto también es importante. El carácter sí puede cambiar. Ahí es donde nos podemos enfocar para hacer justamente un cambio en nuestra vida, en nuestro carácter. Bueno, esto es respecto a la personalidad desde el punto de vista psicológico. Ahora, regresamos. Decíamos, moral y ética tienen la misma base en cuanto al carácter, pero una viene del latín mos y la otra viene del griego ethos, que significa carácter, hábitos, costumbres. Un maestro filósofo español, José Luis Aranguren, ¿sí?, que nos dio una definición o una clasificación de cómo pudiéramos separar moral y ética. Y eso es lo que les quiero compartir el día de hoy. Moral y ética. Para el profesor José Luis Aranguren diría, ambas hablan de moral. Nada más que la moral, como la conocemos, sería la moral vivida y la ética sería la moral pensada, reflexionada. ¿Saben? Moral vivida, moral reflexionada, moral que uno piensa. Aquí el carácter, hábitos, costumbres. Voy a poner un ejemplo que es muy común en nuestra comunidad, porque la mayor parte de nuestras familias son católicas, cristianas. Yo aprendo lo que está bien y lo que está mal de acuerdo a lo que me inculcan los valores mi papá y mi iglesia, ¿sí? Probablemente me bautizaron, hice una primera comunión, hice varias cosas en el protocolo de mi religión, ¿sí? Yo no lo pensé, yo no lo reflexioné, simplemente lo viví, ¿sale? Entonces estoy viviendo de acuerdo a la moral cristiana que me enseñaron, lo que está bien y lo que está mal de acuerdo a la moral cristiana, y desde ahí me muevo. Esa es mi moral. Mi ética empieza a ser cuando yo lo empiezo a pensar y a reflexionar, ¿sí? Entonces ahí empieza a ser, porque esta es la moral pensada, lo que se piensa, lo que se reflexiona. Y entonces esta me viene dada normalmente, sobre todo por, vamos a decir, las grandes culturas. Puede ser la cultura religiosa, ¿sí? Esta moral. Puedo yo tener una moral judeocristiana, una moral musulmana, una moral judía, ¿sí? Porque yo pertenezco a ese grupo. No lo cuestiono, simplemente lo vivo. Eso es moral. Por eso cuando ustedes encontraron la definición de moral, encontraban que viene de afuera, que alguien la aplica de afuera, ¿sí? Alguien viene de afuera, el grupo viene y la aplica y yo solamente la vivo. Pero cuando estamos hablando de ética, estamos hablando de la base, de la misma moral, nada más que yo me empiezo a hacer preguntas y empiezo a reflexionar. Por eso la ética se dice que lleva normalmente la ética de los filósofos. Hay una ética kantiana, hay una ética aristotélica, porque son filósofos que se dedicaron a pensar por qué eso está bien, por qué eso está mal, ¿sí? Por eso es que tiene la misma raíz
pero también tiene una parte que es diferente. Cuando ustedes se ponen a pensar, ¿dónde está ese paraíso de Adán y Eva que aprendí aquí, en mi moral cristiana? ¿Era un lugar aquí en la tierra? ¿Y de dónde venían Adán y Eva? Y entonces me empiezo a hacer una serie de cuestionamientos y a reflexionar. Y empiezo a preguntarme acerca tal vez del bien, del mal, del demonio, etcétera, etcétera. Pues entonces ya empiezo a hacer reflexiones y ya empiezo a hacer ética. ¿Sí? Porque ya entra mi reflexión. O empiezo a conocer la reflexión de otros autores, de otros filósofos. ¿Sí? Y entonces ahí estoy hablando de ética. Mientras yo lo vivo sin cuestionamientos, lo vivo porque así me lo dijeron que está bien o está mal, esa es mi moral. ¿Sí? Y por eso así se va formando nuestro carácter. Decíamos, eso va formando nuestro carácter, la forma en que vamos eligiendo. ¿Sí? Y esto mismo aplica no solamente para el aspecto religioso, pero ahorita nos ha servido el aspecto religioso porque es algo muy común. ¿Sí? Sobre todo en nuestro país, la parte cristiana, católica, es de lo más común que uno tiene. Entonces, aquí no hay ningún cuestionamiento, lo vivimos, es una moral vivida y hay una moral pensada, la ética. ¿Sí? Aquí simplemente cumplo, como decía, ¿se acuerdan de la plática de Sabater que vimos? Aquí cumplo, ¿sí?, con tal de ganarme el cielo, con tal de que mis papás estén contentos, con tal de que yo no me vaya a ir al infierno. Aquí cumplo, ¿sí?, tal vez por creencia, simplemente, por hábito, ¿sí?, por miedo tal vez, por culpa, pero cumplo con esto y me someto a estas reglas. ¿Sí? Aquí, realmente, si estoy cumpliendo, o si cumplo, es porque lo reflexioné. Cumplo o no cumplo a través de la reflexión. ¿Sí? Por eso es tan importante. Cuando hablamos de ética, estamos hablando de esta parte. Ahora, me voy a regresar a esta imagen. ¿Por qué es tan importante entonces el carácter? ¿Por qué creen ustedes que es fundamental el carácter? Porque así cada persona reflexiona distinto, ¿no? Porque así cada persona reflexiona distinto. ¿Qué más? Tal vez que cada idea que tiene cada la persona la defiende de una manera así como firme o... Porque nos permite defender lo que uno hace, el por qué lo hace. ¿Está bien? ¿Sí? Porque así las ideas pueden estar como más fundamentadas. También, porque las ideas nos permite estar más fundamentado en las ideas, en el conocimiento. Más convencido. No solamente en una idea, o como decía el mismo Sabater en esa charla que vimos, en la superstición. ¿Sí? La superstición, decía él, no tiene nada que ver con la ética. Y jugaba un poco diciendo, lo mismo da que te laves los dientes primero y luego almuerces, que al revés. Realmente eso, en eso no implica una ética. La ética implica cuando empiezo a reflexionar. Esto me permite tener un carácter fuerte, un carácter débil. Ustedes hicieron un trabajo de identificar la persona que más admiran y el por qué la admiran. La mayor parte de ustedes, indistintamente de mis 4 grupos, eligieron a sus papás, ya sea uno a otro o a ambos. La mayoría, yo creo que el 99%. ¿Sí? Y describieron también las virtudes que ustedes encuentran en ellos. ¿Sí? ¿Por qué son importantes las virtudes entonces, decíamos, para la ética? ¿Reconocimiento? ¿Por qué son importantes las virtudes para la ética? ¿Se acuerdan lo que decía Sabater? Una virtud te da, ¿sí?, un valor, ¿sí?, en la conducta. Eso es la persona virtuosa. ¿Sí? Es la que mejor hace algo, decía él. Por eso decía él, los conocemos como el virtuoso del balón. Es un virtuoso para el balón. ¿A quién nos referimos? ¿A qué es el mejor? Un excelente futbolista es un virtuoso con el balón, con la pelota. ¿Sí? Es un virtuoso del violín, decía él. ¿A qué nos referimos?
a que es el mejor tocando el violín o la mejor tocando el violín, ¿sí? Entonces, si es un virtuoso de la honestidad, o si es un virtuoso de la solidaridad, o si es un virtuoso, ¿sí? de la responsabilidad, ¿sí? Es porque es una persona que cumple, es una persona que es clara en sus ideas, es una persona, ¿sí? que está ayudando a otros constantemente, y entonces por eso las virtudes son un ejemplo a seguir. Cuando nos movemos por virtudes, ¿tendremos posibilidad de tener un carácter fuerte o un carácter débil? Débil, yo digo. Si tenemos virtudes, ¿sería un carácter débil? Igual depende porque, bueno, por ejemplo, si eres muy solitario y así con la gente, a veces la gente como que igual, como que es grosera contigo, ¿no? Entonces Se aprovechan de lo bien que los tratas o de tus buenas Se acciones. aprovechan de tu nobleza. Pero es un carácter fuerte porque tienes fortaleza para poder ser solidario, o sea, no todos pueden serlo. No todos pueden serlo. Y además, el ser solidario no implica, ¿sí? que desatiendas tus responsabilidades. ¿Sí? Entonces haces un carácter más fuerte. Si yo no sé decirle no a las personas y evado el decirles no y no me meto en situaciones en donde tengo que decir no, mi carácter se hace fuerte o se hace débil. Se hace Débil, fuerte. porque estoy evitando. En lugar de afrontar algo y desarrollar algo en mí, lo estoy evitando. Y si lo evito, lo más probable es que mi carácter se haga débil. ¿Sí? Es que no todos puedan ser solidarios, es que no siempre se puede ser solidario. No depende de la persona, depende de la situación en la que estés. Muy bien, entonces aquí fíjate bien, no depende de la persona, puedo desarrollar esa virtud, me gusta compartir cuando se pueda compartir, ¿sí? Pero no en todo momento puede ser, habrá alguna gente que no te lo reciba bien, o habrá alguna gente que te lo reciba para que prácticamente los mantengas, como dicen acá. Entonces uno tiene que ser también, tener otras virtudes, ¿sale? Bien. Lo que trabajamos, ya para cerrar esta parte, lo que trabajamos en un curso de ética va muy directamente a fortalecer nuestro carácter. Eso es una parte fundamental por lo que se estudia ética, muchachos. Una, para que ocupen su cerebro, sus neuronas, su conocimiento, que se pongan a argumentar, que pongan a pensar por qué está bien esto y por qué estaría mal, por qué estaría adecuado y por qué estaría inadecuado. Esa es una parte fundamental. Para eso es la ética. No solamente para pasar un curso y decir, ay, ni leí a Sabater, ni leí a ningún autor. No, es para que ustedes, de esto no nos podemos zafar. Vienen junto con nosotros. Ahora, yo decido si de una vez empiezo a entrarle y fortalezco mi carácter o simplemente sigo al grupo, porque así, aquí hemos puesto ejemplos de un aspecto religioso, pero en lo social tenemos muchos ejemplos. Yo veo un canal de televisión con unas noticias y nunca cuestiono si el señor o la señora que me da las noticias es veraz o no veraz, ¿sí? Si tiene otros intereses por lo que me está dando una información. No lo cuestiono. No cuestiono si, como hemos visto con el uso de internet, ¿sí? Sin poner alguna grosería o alguna foto mía en donde a lo mejor pueda ser cuestionada porque a lo mejor enseño un poco más del cuerpo o en una posición así de cierto momento, de cierto contexto de la vida, pueda dañar mi imagen o no en un momento presente o futuro. ¿Sí? Simplemente me dejé llevar por el momento, decimos, o me dejé llevar porque todos me decían, sí, hazlo, 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 y ya, lo hice, pero sin ver la consecuencia que eso iba a traer a mi vida. ¿Usé un carácter fuerte o me dejé llevar por el grupo? Otra vez me dejé llevar. Débil. Si me dejé llevar, pues entonces probablemente, y si eso es una costumbre, un hábito en mí, pues entonces se me va haciendo un carácter débil. Pero aunque tenga mucha presión social, si yo me detengo y digo, a ver, momento, no la voy a subir, o déjenme ver, no, ya lo pensé, no la voy a subir, porque no quiero lastimar a mis papás si ven una imagen así. Tengo de alta en el Facebook a mi mamá, así es que olvídenlo. ¿Sí? Ya lo pensé, entonces no me dejé llevar por el grupo, ¿sí? Y eso me ayudó a tener un momento de reflexión en mi vida. Y así todas las decisiones que ustedes toman son importantes para eso. Llego al salón de clases, ¿pongo atención para aprender o no pongo atención? Sí. Ustedes no tienen una cámara de sus papás que los vigila todo el tiempo y yo te vi en el salón de clases que no ponías atención. No, eso es la libertad de ustedes.
Es la libertad de ustedes, lo que decidan hacer ustedes. Y esa es una maravilla. Yo decidí poner atención, tengo estos resultados. Yo decidí venir nada más a chacotear al salón de clases, tengo estos otros resultados. Lo decidí por algo que yo reflexioné, que dije, para mí es lo mejor, tengo esta meta en la vida, quiero ir a una buena escuela, o simplemente me dejé llevar por el grupo. ¿Sí? A veces tenemos excelentes calificaciones porque me dejo llevar por mis papás, porque eso es lo que esperan. Pero también hay muchachos que dicen, no, yo lo reflexioné, profesor, y dije, creo que es lo mejor para mí. Creo que mis papás me quieren y me cuidan, así es que voy a hacer eso. Ya lo pensó también esa persona, ya lo decidió. Esas son sus decisiones de todos los días. Por eso es tan importante tener una clase que se llama ética, compromiso ético y ciudadano. ¿Preguntas? ¿Nada? No, profesor. ¿Todo bien? Muy buen profesor. ¿Ya podemos saber la diferencia? Sí. Perfecto. Porque